días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y a continuación les vamos a presentar la elaboración de nuestro video. Voy a hablar sobre la estadística, ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener, aparte de ello, inferencia basada en cálculo de probabilidades. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que en la ciencia de los datos y en su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información posible. La rama de la estadística se divide en dos grandes ramas: la bioestadística descriptiva y la bioestadística analítica o inferencial. La estadística descriptiva resume la información contenida en los datos recogidos y la estadística inferencial demuestra asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva o deductiva permite presentar de manera resumida y organizada los datos numéricos obtenidos tras un estudio o análisis en particular. Su objetivo, por lo tanto, es describir las características principales de los datos reunidos y evitar generaciones. Estadística inferencial. La estadística inferencial o inductiva es el estudio que utiliza técnicas a partir de las cuales se obtienen generaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa, obtenida mediante técnica descriptiva. La estadística inferencial se diferencia de la estadística descriptiva principalmente por el uso de la inferencia y la inducción. Concepto de universo: totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. Concepto muestra. Muestra parte es su conjunto de la población, también conocida como una población muestral, grupo en el que se utiliza el estudio, su conjunto de elementos que pertenecen al conjunto definido en su característica que llamamos población. Para seleccionar la muestra debe delimitarse la característica de la población. Método estadístico. La estadística puede definirse como un método de razonamiento que permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad. Está presente en la práctica médica, cada vez con las más frecuencias y en muy diversas formas. Desde la estadística de actividad de un hospital o los resultados de auditoría, por ejemplo, hasta los hallazgos de estudios de investigación que aparecen en la literatura médica. Tenemos como etapa que lo contribuyen: planificación, recolección, procesamiento y análisis. Las características e importancias de cada etapa. 1. El procesamiento y análisis de datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. 2.
Preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detención de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo, pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. 3. Introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil, que podrá visualizarse, por ejemplo, en un CRM o en un almacén de datos. Por ello también se define como el preprocesamiento. 4. Procesamiento. Limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de logaritmos, por medio de una técnica de programación, lo que ayuda a tu computadora a aprender de forma autónoma sobre todos los datos e información que está recibiendo para que actúe como corresponda. Así podrá realizar la actividad prevista de diagnósticos o estudios de la interpretación realizada. 5. Interpretación de datos. Recuerda las gráficas, tablas, documentos y demás que tendrías para trabajar óptimamente. Es en este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas. 6. Almacenamiento de datos. Finalmente, queda la última etapa de este proceso, que consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de datos. Variable. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Tipos de variables estadísticas. Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticas, por norma general, podemos encontrar dos tipos de variables. Tipos de variables: cualitativas, cuantitativas. Las cualitativas tenemos nominales, ordinales. Cuantitativas, discretas, continuas. Clasificación de variables. Tenemos variable continua cuantitativa, que son las variables que se expresan numéricamente. Variable continua, que toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. El tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Variable discreta, toman un valor finito de valores entre un intervalo de datos, número de helados vendidos. Variable cualitativa, son variables que se expresan por norma general en palabras. Variable ordinal, expresa diferentes niveles y orden. Variable nominal, expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de ojos, que puede ser azul, negro, castaño o verde. Paciente con cáncer de mama. Cualitativas nominales. En su familia, ¿alguien ha tenido cáncer de mama? 1, sí, 2, no. En los últimos 6 meses, ¿se ha realizado exploración mamaria? 1 sí y 2 no. Cualitativas ordinales. ¿Hasta qué punto le cuesta afrontar los efectos de los tratamientos? 1, nada. 2, un poco. 3, regular. 4, bastante. 5, mucho. Y 6, muchísimo. Si tiene más de 40 años, ¿cuándo se realizó la última mastografía? 1, en menos de 1 año. 2, de 2 a 3 años. 3, de 3 a 4 años. Y 4, de más de 4 años. Si tiene más de 40 años, ¿cuándo se realizó la última mastografía? 1, nunca. 2, al menos 1 año. 3, de 2 a 3 años. 4, de 4 a 5 años. Y 5, más de 6 años. Discreta. ¿Cuántas familias tienen con cáncer? ¿A qué edad fue detectada su enfermedad?
continuo, número de plaquetas con las que comenzó su tratamiento, medida de perímetro torácico. Moda. La moda es una distribución y se define como el valor de la variable que más se repite. En un polígono de frecuencia, la moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto de la gráfica. Una muestra puede tener más de una moda. Ejemplo, moda, el número que más repite en este caso es el número 46. Esto es lo que se repite más. Mediana. Otra medida, tendencia central de la mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. Ejemplo, si se ordena de menor a mayor, en este caso el número 11. La media de tendencia central más conocida y utilizada es la media aritmética o promedio aritmético. Es importante destacar que es una cantidad fija, mientras que el promedio de la muestra es variable, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes medidas. Ejemplo, es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. En el ejemplo que mostramos en la diapositiva, dice, encuentra la media del conjunto. Tenemos el conjunto de datos en el cual hay 8 números. Lo tenemos que sumar y luego dividir entre 8, ya que es el número de datos que nos están dando. Una vez sumado, lo dividimos y en este ejemplo la media es 6.75. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de residuos al cuadrado, divididos entre el total de observación. Desviación típica. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizarlo de la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular la media necesitamos la fórmula, luego utilizar los elementos que vamos a usar. En este caso yo voy a utilizar 6, están en orden. Luego son 6 elementos menos 1, sale igual a 5. Luego sale este resultado que viene a ser 5.8, que este es el valor medio. Luego dibujamos en un gráfico que viene a ser, tomamos el primer valor, que es el valor menor, el último el valor mayor y el de medio, que es el valor medio. ¿Cómo se utiliza la aplicación Jamovi para ingresar la base de datos? Lo primero que tenemos que hacer es darle clic donde dice variables y se nos va a aparecer una ventana donde están ciertos literales. Vamos a darle doble clic en el literal número A, donde se nos va a desplazar hacia una ventana donde colocaremos la base de datos de la descripción. Luego de eso vamos a elegir el tipo de variable que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos la variable nominal, donde el tipo de datos es en enteros. Luego vamos a la opción que dice aquí Data, damos doble clic, ponemos aquí los valores de 1 y 2. Esto puede variar dependiendo de la pregunta. Luego vamos aquí donde dice Level, ponemos aquí femenino y acá abajo masculino. Luego damos doble clic y como ustedes ven ya aparece en esta parte de aquí. Y aquí ya podemos ingresar los siguientes datos de los demás pacientes con solamente dar 1 o ya sea 2, dependiendo. Ya sea que quieran masculino o femenino, dependiendo del número, como ya lo ingresaron aquí. Que el 1 es femenino y el 2 que es masculino. Para poder visualizar dónde se encuentran la moda media y mediana, nos dirigimos a la aplicación de Jamovi y nos dirigimos a la sección de análisis.
dando clic en exploración y nos dirigimos en descripción. Aquí podemos seleccionar cualquiera de los datos que se encuentren arrastrándole o dándole clic con el mouse y podemos visualizar la media y la mediana. Aquí el número de casos serían 60, todas las personas respondieron, y la media sería el 101.52 y mediana 2. Para seleccionar la frecuencia de este dato, damos clic en tabla de frecuencia y en la parte final podemos visualizar que salen en sexo femenino 29, el porcentaje de 48.3, en el sexo masculino 31, con un total de 51.7%. De antemano agradecemos la atención prestada por parte del docente y compañeros. Esto ha sido toda la exposición que les ha brindado el equipo número 1. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias.